El ejercicio 6.41 del libro de análisis de circuitos eléctricos de Schwann. En el circuito de la figura, hallar el valor de Z sabiendo que V es igual a 100 con ángulo de 90 y la intensidad es 50.2 con ángulo de 102.5. Como vemos en la figura, estamos trabajando con un circuito en paralelo que tiene 3 ramas. La solución, como sabemos, siempre empezamos poniendo los datos que nos dan en el problema, el voltaje, la intensidad y sobre todo qué es lo que nos piden hallar. En este caso, voltaje 100 con ángulo de 90, intensidad 50.2 con ángulo de 102 y nos piden hallar la impedancia. Antes de continuar, vamos a hablar un poco sobre las características de un circuito en serie y en paralelo. Como estamos trabajando en un circuito en paralelo, la intensidad total es la suma de las demás intensidades de cada rama. En este caso sería I1 más I2 más I3. El voltaje siempre es constante, ¿sí? Y si queremos hallar la impedancia equivalente, es la suma de las inversas. Para un circuito en serie, es lo opuesto. El voltaje total es la suma de cada uno de los voltajes. La intensidad siempre es constante. Y si queremos hallar la impedancia equivalente, solamente es la suma de cada impedancia. Bien, vamos a continuar. Estamos trabajando con el circuito en paralelo. Como veremos, si queremos hallar la impedancia equivalente, tenemos que hallar cada impedancia, Z1, y vamos a dejarlo a un costadito. Z1, que es lo que nos piden hallar, va a ser el Z, la incógnita. El Z2 va a ser el 2 menos J2 que vemos en la segunda rama de la figura. El Z3 va a ser 10, que vemos en la tercera rama de la figura. Recordemos los datos del voltaje y la intensidad, que son 100 y 50.2, con sus respectivos ángulos. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar con la intensidad. ¿Por qué? Porque la intensidad es igual al voltaje sobre la impedancia. Y vamos a trabajar con ello en la siguiente diapositiva. Como estamos trabajando en un circuito en paralelo, esa es la fórmula para la intensidad de corriente. Y si nosotros reemplazamos, queda voltaje sobre impedancia 1 más voltaje sobre impedancia 2 más voltaje sobre impedancia 3. El voltaje, recordemos que es constante y puede salir. Quedando el voltaje fuera y la impedancia equivalente. Pero como nos están pidiendo hallar el Z, vamos a reemplazar los datos que nos dan. ¿Qué quiere decir? La intensidad total es 50.2 con ángulo de 102. El voltaje es 100 con ángulo de 90. El Z1 más el Z2 más el Z3. Z1 vendría a ser Z. Z2 vendría a ser 2 menos J2. Z3, 10. El 100 con ángulo de 90 pasa a dividir, quedando 0.502, ángulo de 12.5. 1 sobre Z, que es lo que nos piden hallar, y reemplazamos, como dijimos hace un momento. 1 sobre 2 menos J2 más 1 sobre 10. Con la ayuda de una calculadora hacemos la operación, quedando de la siguiente forma. Quedando 0.50502, ángulo de 12.5 es igual a 1 sobre Z más 0.43 con ángulo de 35.53. Eso es lo que nos quedaría al sumar el Z2 más el Z3. Para hallar el Z solo pasamos a restar ese número y nos quedaría 0.19 con ángulo de menos 45.21. Es igual a 1 sobre Z. Y pasando a multiplicar y dividir, el Z nos quedaría igual a 5.26 con ángulo de 45.21. Y eso sería toda la solución para el problema de esta sección. Gracias.